Hola, hola. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Es un gusto estar con ustedes. Hola, Alejandra. Buenas noches a Jim. Perfecto. Qué padre que están por acá. Vamos a estar trabajando. Hola, Worky. También Tina. ¿Qué tal? Carolina, Norma. Órale. Todos están acá saludando. Vanessa, Alejandra, qué bueno. Ok, Erika, saludos a todos. María del Carmen, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo van? Esto se está poniendo bueno. Yo espero que algunos de ustedes estén escribiendo. Si no, no te preocupes. De todos modos, vamos a estar resolviendo preguntas, dudas. Y espero que de todos modos esta semana sí ya comencemos a escribir todos. Porque lo que te voy a platicar el día de hoy te va a ayudar a que puedas estructurar mejor tus capítulos y que te sea más fácil escribir. De alguna manera, cuando se nos complica escribir es porque no sabemos exactamente qué escribir y eso tiene que ver más con un trabajo de planeación que con un trabajo eh, que con creatividad, que con saber qué vamos a contar. Buenas noches, Sam, ¿cómo estás? Ok, déjame nada más checar por qué no veo, no veo a nadie en sus cámaras. A ver, espérame. O sea, sí los veo, pero no se me, no, no, acá está, ya. Oh, a ver, listo. Es que tenía escondida tengo dos pantallas aquí. Entonces estaba escondida una de mis pantallas y no los veía a ustedes, pero ya los veo. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Seguimos en la etapa uno, que es antes de escribir, antes de empezar. Ya el sábado que entra, vamos a entrar en la etapa 2 que ya es a la hora de escribir. Esto es antes de empezar porque son recomendaciones para que estructures tus capítulos, ¿ok? Entonces vamos a ir avanzando. Acuérdate que todas las preguntas que tengas las dejamos al final. Vamos a ir avanzando con la presentación y lo que vaya surgiendo después ya preguntas. La manera en la que vamos a responder las preguntas es conforme levanten la manita. Acá en donde me aparecen ustedes, los participantes, la lista, se va poniendo automáticamente en orden. Entonces, ahí yo los voy a ir nombrando y seleccionando. ¿Sí? Ok, William, buenas noches. Saludos desde Ecuador, gracias. Saludos hasta Ecuador. Ok, bueno, entonces seguimos. Ah, por ahí creo que anda Alejandra. Ah, pues sí, ¿verdad? Nos saludó Alejandra, que está en Francia y que está ahorita desvelándose a medianoche. Gracias por conectarte, Alejandra, también. Ok, hola Francisco. Bueno, aquí viene la pregunta que es ¿cómo estructurar un capítulo? Eso va a depender si nuestro libro está transmitiendo una historia que queremos inspirar a alguien, si se trata de un concepto o si vamos a enseñar una habilidad o a que la gente resuelva una habilidad. Dice allá Alejandra que es la 1 de la mañana allá en Francia. Órale. Bueno, pues muchísimas gracias Alejandra por conectarte y esa es pasión, ¿eh? Qué bueno que lo estés haciendo. Bueno, te voy a enseñar primero ¿cómo, cómo debes estructurar la información para que el lector la disfrute más? Ok, entonces te voy a platicar sobre un filósofo del lenguaje del siglo pasado que se llama Paul Rice. Él, en el trabajo que hizo, una de las aportaciones que dejó fueron sus máximas, que son cuatro, así que no es muy complicado, es muy sencillo. Son máximas conversacionales. Esto es algo que debes tomar en cuenta, de hecho, cada vez que te comunicas, pero principalmente cuando vas a dar un mensaje o cuando, en este caso, vamos a escribir un libro. Entonces, te pido por favor que pongas mucha atención porque te voy a compartir estas cuatro máximas. Así que los quiero despiertos, así que ponme en el chat si sí vas a poner atención, por favor, para leer. Quiero ahí movimiento de ustedes. Si no, nada más les doy tres máximas de las cuatro. Ok, sí. Que Caritas Cornet.
Ah, ok. Listo, sí, sí. Ok, bien, bien, todos bien. Me gusta eso. Entonces, sí, vamos a avanzar. Bueno, la primer máxima de Grice es la máxima de cantidad. Esto quiere decir que tienes que dar la información como sea, tanta información como sea preciso y al mismo tiempo no te pases dando información que no sea necesaria. Entonces, imagínate que estás en un pueblo y le preguntas a alguien la dirección y entonces te dice, ah, bueno, pues vayas de aquí derecho hasta la tienda de Chonita. Chonita, pues es una señora muy amable, tiene, de eso sí, tiene como 11 hijos y te empieza a dar toda la información de Chonita. Está dando información de más que no es relevante para que tú llegues a tu destino. Entonces, hay una periodista en Estados Unidos, Celeste Henley, que resume esta máxima en una frase padrísima. Ella dice que una buena conversación es como una minifalda, que debe ser lo suficientemente corta para llamar la atención, pero lo suficientemente larga para cubrir el tema. Entonces, se me hace buenísima la metáfora. La metáfora. Entonces, eso mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros libros. Cada capítulo debe contener exactamente la información que se necesita, ni más ni menos. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sé cuánta información necesita? Bueno, para eso van a ser las próximas máximas. Entonces, vamos avanzando. Estoy grabando la sesión, entonces se las voy a mandar también el lunes. De todos modos, toma notas porque no va a estar hasta el lunes disponible. Ok, entonces vamos a la siguiente. Máxima de calidad. Esto es importante. A veces la gente tiene un logro, un éxito, y lo que hace es que se fuma un churro y se inventa después una metodología que ellos nunca usaron. Por ejemplo, tengo un tío, que no voy a decir que es mi tío Carlos para que no sepa qué es él, este, tiene a mis primos, entonces mi tío Carlos no estudió hasta la primaria y se hizo un empresario muy próspero. Ya estando adulto, ya como empresario, estudió la secundaria y luego la preparatoria. Entonces, él estaba sometiendo a mis primos para que estudiaran una carrera profesional. El argumento de él era que si no había estudiado una carrera, solo la primaria, y había creado una empresa como la que tenía, pensaba que si sus hijos sí tenían una carrera, podrían lograr muchísimo más que él. Ahora, el razonamiento puede ser lógico, sin embargo, no necesariamente aplica, porque en lugar de enseñarles a sus hijos el camino que él recorrió para lograr el éxito, estaba creando un camino que él no había recorrido. Otro caso, hubo un tiempo en el que trabajé siendo entrenador transformacional. No sé si los conocen, estos de los cuatro, de te doy un cuatro, te envío un cuatro. Entonces, bueno, yo era de entrenador del primer nivel. Entonces encontré a un entrenador que estaba dando entrenamiento para crear más entrenadores, pero la forma en la que daba su entrenamiento no tenía nada que ver con lo que él había vivido y cómo había construido su carrera. Entonces, en la máxima de calidad, lo que tenemos que comprender es que lo que compartes debe ser lo que tú viviste, lo que tú hiciste, en el caso de que transmitas tu historia. Ahora, debe ser muy puntual y no decirle al lector que su vida va a cambiar si no tienes evidencia. Evidencia es que argumentes bien. Evidencia científica es que tengas demostrado con estudios, con encuestas, con casos de observación. Y esto es lo más importante, la muestra para que tú asegures que tu metodología es única y super funciona, la muestra debe ser muy grande. Eso complicaría que tú escribas tu libro, porque si yo digo, ok, con mi método de autores implacables, cualquier persona puede escribir su libro. Ok, para eso tendría que respaldarlo con unos 10,000 casos de éxito y decirte de 10,000 personas que usaron el método, 9,500 escribieron y publicaron su libro. Para que yo llegue a eso, todavía le falta un ratito. Entonces, si me espero hasta entonces para transmitir mi metodología, pues no la voy a compartir con nadie.
Lo que sí puedo hacer es advertirle al lector que es como yo lo hice y dejarle claro que no quiere decir que le va a funcionar igual. Entonces, tú con lo que transmitas a tu lector, es importante que si no lo puedes respaldar con una muestra científica, una muestra que sea grande, entonces digas que es bajo tu experiencia. De todos modos, tu experiencia le va a servir mucho, pero no estás engañando a nadie. Y ese es un punto muy importante. Ahora, no necesariamente necesitan los argumentos, o en este caso la prueba científica, no tiene que ser tuya. Puedes agarrar otras fuentes de información que respalden lo que tú estás diciendo. Ahora, un tip importante que creo que ya les había comentado. Si lo que tú estás compartiendo no lo puedes respaldar con ningún tipo de estudio ni de estadística y no hay autores que respalden lo que dices, a lo mejor es muy novedoso o estás equivocado. Entonces ahí te invitaría a que reflexionaras bien si lo que vas a compartir realmente es verdad. Entonces, comparte solo aquello que de manera genuina creas que es verdad y de preferencia que tengas manera de respaldar o de complementar lo que estás diciendo. Dice Francisco, pero si la ciencia cree a partir de sus errores, crece. Exactamente. Pero mira, Francisco, la idea es que tu libro pueda estar mejor respaldado. Eso también depende del tipo de lector. Si tu lector va a ser más sofisticado, vas a tener que hacer más profundidad de análisis porque si no vas a tener reseñas que no sean muy buenas. Si tu libro es más para personas que no son tan lectores tan ávidos o que no son especialistas en el área de la que vas a escribir, puedes omitir cierta profundidad de análisis. Entonces podemos tomar en cuenta eso. Dice Jim, pero si te basas en el testimonio de diferentes personas, eso está muy bien. Nada más toma en cuenta que el hecho de que nos haya servido, por ejemplo, a 10 o a 20 personas, no significa que ya haciendo el mismo ejercicio para 2,000 personas, para 10,000 personas, va a funcionar igual. Ahora, no estoy demeritando de que diga, es que la técnica no funciona. Puede funcionar. Lo único es que a lo mejor no tenemos todavía la cantidad de gente, una muestra muy grande para poder demostrar el punto. Por ejemplo, aquí en México, el 51% de la población son hombres y el 49% son mujeres. Entonces, si un día en el hospital, no sé, Star Médica, por ejemplo, donde nacieron mis hijos, si en un día en un hospital nacen 10 niñas y 2 niños, eso no quiere decir que en México o en Morelia, más bien en México, hay más mujeres que hombres. Lo que pasa es que la muestra es muy pequeña. Ajá, entonces eso es lo que nos da una muestra más grande. Pero de todos modos puedes decir, quise el testimonio de la gente, a nosotros nos funcionó y creemos que te puede funcionar si sigues estos puntos. Más que nada es una cuestión de no crear falsas expectativas en el lector, porque hay que tener cierta responsabilidad en ese sentido, ¿sí? Dice aquí Francisco, y la espiritualidad no es reseña. Sí, bueno, la espiritualidad no lo puedes demostrar porque algunas cosas son cuestiones meramente fe. Sin embargo, si varias personas hacen la misma meditación, por ejemplo, y experimentan lo mismo, eso va respaldando lo que tú estás compartiendo. Es muy diferente que yo te diga que hicimos una meditación entre 1,000 personas y todos levitamos 1 metro, a que te diga que yo lo hice solo, ¿sí? Tiene más peso que 1,000 personas lo hayan logrado, ¿no? Samuel, los testimonios no es visible o es tangible. Los testimonios ayudan mucho, ¿sí? Porque entramos en, ¿cómo se llama esto? Eh, es un sesgo cognitivo. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es el que da vida al borreguismo, ¿sí? O sea, si tú escuchas que más personas dicen que les fue bien, se crea en tu cabeza una película. Ahora, aquí hay un punto importante y que es de marketing. Después de 3 testimonios, 3 o 4 historias, la mente generaliza. En programación neurolingüística, dice que tu cerebro tiene 3 procesos automáticos e inconscientes, que es generalización, omisión y distorsión. Entonces, por ejemplo, cuando estás pequeño, llegas a la habitación
y quieres salir de la habitación, entonces te das cuenta de que la puerta tiene una chapa, entonces no sabes cómo abrirla, pero ves a los adultos que le dan vuelta a la chapa, entonces de tanto verlo, tú generalizas que las puertas se abren dando vuelta a la chapa, entonces cuando tienes la altura y la fuerza, le das vuelta y voilà, se abrió la puerta. Entonces tu cerebro ya generalizó. Luego vas y te encuentras con la puerta de la salida y es una puerta picaporte. Lo primero que vas a hacer es tomar lo que puedas de la chapa y darle vueltas porque es lo que tu cerebro generalizó. Luego te empiezas a observar que también se jala el picaporte y tu cerebro crea una generalización de que o se abre con vuelta o se abre jalando, ¿sí? Sigues creciendo, después vas a un hotel, te dan una tarjeta, y llegas al hotel y dices, oh Dios, ¿cómo voy a abrir esto? No tiene picaporte, no tiene bolita. Bueno, es diferente porque hay que meter la tarjeta, ¿no? Entonces ya tu cerebro generaliza. Luego vas a un hotel un poco más moderno, te dan una tarjeta, llegas a la puerta y ya no tiene ranura. Y dices, oh Dios mío, ¿cómo entrar a mi habitación? Bueno, descubres que solamente tienes que acercar la tarjeta y es todo. Entonces, tu cerebro está generalizando constantemente. Después de 3 a 5 testimonios que ve, tu cerebro crea una película donde asume que es verdad o que es mentira, ¿sí? Pero se crea el efecto. Entonces, eso te puede servir. Ahora, esa es una cuestión más como de marketing. Entonces, si tú vas a citar casos, te va a ayudar definitivamente a poner testimonios, solo si sé muy enfático en que es información de lo que a ustedes les funcionó y que no necesariamente le va a funcionar a todos. Ok, dice aquí Jim, y si el tema se basa en un análisis biográfico, bueno, ahí nada más es las fuentes de donde sacas la información, cuáles son los libros, cómo enfrentar entonces un tema de importancia de la asertividad en la vida de las personas, cómo dar un ejemplo. Ok, si no respondí tu pregunta en este momento, la guardas para después y la vemos. En síntesis, yo creo que dice William, hay que ser concreto, ir directo al punto. Sí, lo más que puedas, directo al punto. Muy bien. Así que siendo congruentes y yendo directamente al punto, vamos a la máxima de Grice número 3. Máxima de relevancia. Esta es para mí una de las más importantes. 3. Es mantenerte enfocado en el tema principal. Si tu libro va a hablar sobre persuasión, por ejemplo, todo lo que digas tiene que estar encaminado a la persuasión o a algún argumento o alguna herramienta que tenga que ver con la persuasión. De lo contrario, estás dando información que no es relevante. Ahora, en el punto C, digo, no confundas importante con relevante. Por ejemplo, aprender cómo lavarme los dientes, ¿crees que es importante? Dime en el chat ahí, ponme si crees que es importante que cada persona sepa cómo lavarse los dientes. Dice Vanessa que sí, exactamente. Bueno, pues sí es relevante, también dice Pablo. Digo, sí es importante. Sin embargo, en este momento, si yo me pongo a enseñarte cómo lavarte los dientes, es importante, pero no es relevante. Dice Jim precisamente eso, depende del contexto. Entonces, lo que debes de cuidar tú a la hora que escribas es que la información que transmitas sea relevante para el lector, no que sea importante. Tengo un amigo que es entrenador que es buenísimo para hablar. El problema es que incumple esta máxima. Comparte mucha información que es de gran valor, de hecho, sin embargo, no siempre es relevante. Entonces, si yo voy a hablarle a mi lector, por ejemplo, de espiritualidad, la información que le comparta debe ser congruente con lo que yo quiero que haga y el lector lo debe de poder hacer. Por ejemplo, si suponte que yo soy millonario y que escribo un libro y te digo, ¿cómo hacerte millonario en 10 días y levantar financiamiento por $100 millones? Buah, suena rimbombante. Entonces, una persona promedio toma el libro, lo lee y entonces encuentra que el libro dice, crea una gran idea de muchos millones y luego ve con amigos millonarios y pídeles dinero. Voilà, ya quedó, ¿no? Entonces tiene sentido, es lógico, puede ser que funcione. El problema es que el lector no va a tener ni amigos millonarios y seguramente no va a tener la gran idea para poderla compartir. A lo mejor ni siquiera sabe cómo levantar este financiamiento.
Entonces, esa información podría ser importante, pero no es relevante porque no va a poder el lector este, llevarla a cabo. Entonces es necesario que tomes en cuenta eso. Muy bien, vamos avanzando. Siguiente máxima. Máxima de modo. Aquí de lo que se trata es de cómo lo vas a comunicar. Vamos a tener varios módulos donde vamos a estar hablando sobre un poco de algunos detalles de gramática, de cómo escribir. No me voy a meter mucho porque la lingüística per se es medio aburrida y si no estás como apasionado por ella, pues te puedes empezar a desconectar. Entonces, solamente voy a dar los puntos que son más importantes. ¿Cómo saber qué es relevante para el lector? Bueno, antes del punto 4 les digo eso. Si yo escribo sobre relaciones de pareja y le platico al lector mi infancia, si mi infancia no está relacionada con algo, algún trauma, por ejemplo, de por qué tengo parejas tóxicas, entonces esa información no es relevante. O sea, de qué me sirve a mí como lector conocer tu infancia si no me das nada determinante o no lo conectas con un evento que está pasando en tu presente que determina que yo, o sea, que al leerlo yo comprenda por qué tengo relaciones tóxicas? Si no hay relación, ahí tenemos un problema y la información no es relevante. Va a ser una cuestión de estarle pensando. Bien, la máxima de modo nos dice que evites la ambigüedad. La ambigüedad se refiere a que hables como Cantinflas, como digo una cosa, digo otra. Que no estés enfocado a la hora de que estás escribiendo, que repitas ideas. ¿Sí? Me tocó, en la mañana precisamente estaba revisando un libro de un alumno, y el problema que tenía es que, haz de cuenta que decía la idea al principio de un párrafo, luego la decía al final, luego la volví a repetir y la volví a repetir, volví a repetir. Cuando quitas la idea y la dejas en un solo párrafo, reduces su capítulo como a la mitad. Imagínate lo redundante que era. Entonces, eso cansa y es darle vueltas. Ahora, cuando das varios ejemplos en diferentes contextos que son relevantes para el lector, ahí sí es bueno que repitas, no el ejemplo como tal, pero que des varios ejemplos. Entonces, estás repitiendo el mismo punto, pero con diferentes contextos de aplicación. Ahí sí puede ser bueno. En el caso de que simplemente repitas y repitas para llenar el libro, pues no va a estar como del todo bien. También sé breve y sé ordenado. Ordenado es que crees el camino para que tu lector concluya lo que tú quieres que concluya, pero que sea una secuencia de ideas lógicas. Por ejemplo, cuando estaba trabajando de conferencista hace año y medio, antes de un año más o menos. Entonces, si yo quería que me contrataran por una conferencia, entonces, ¿qué serie de conclusiones debería tener el posible cliente? Entonces, la primera, pues a lo mejor sería que tengo experiencia necesaria, ¿sí? Que tengo el conocimiento necesario, eh, que sé hacer el trabajo, después que quiere contratarme y luego que quiere contratarme ya, sí, para darle urgencia. Así, yo necesito desarrollar algún tipo de texto o alguno de mis vendedores un speech donde a través de las palabras, sin decir exactamente, Ariel es esto, vaya dejando claro cuáles son los puntos. Por ejemplo, si el vendedor dice algo así como, bueno, hemos estado en diferentes escenarios, Ariel ha estado dando conferencias en Tijuana, en Cancún, en Monterrey, en México, y el grupo más grande que ha tenido es de 5,000 personas. Ya dijo, pues que estoy viajando, y cuando dice el grupo de 5,000 personas, como no es algo que cualquiera viva, pues ya es así como, pues debe ser bueno, ¿no? Ahora, eso es independientemente de que sea bueno o no, simplemente se están dando con el lenguaje los elementos necesarios para que el oyente concluya lo que nosotros queremos que concluya. Claro que es importante que mantengas la ética y que no lo dejes concluir algo que es mentira. Si yo, por ejemplo,
o no yo, vamos a suponer otro conferencista, no ha salido de México, no viaja, simplemente ha dado conferencias en 3 ciudades. La ventaja que tiene es que las ciudades están muy distanciadas, entonces vamos a suponer que hable de Tijuana, Cancún y otra ciudad importante, México. Entonces, el que está escuchando se crea una idea de que está viajando. Y luego, el vendedor podrá decir algo así. En una ocasión le dimos una conferencia a gente colombiana y luego en la conferencia que dimos a gente de Argentina. Y esas conferencias pueden haber sido verdad, pero dentro de México. Sin embargo, lo más probable es que el oyente va a concluir que aparte esta persona viaja a otros países. Como marketing te puede funcionar, pero para tu libro yo te recomiendo que no, porque a diferencia de cuando estás hablando, en el libro se queda escrito y la gente tiene la oportunidad de investigar. Y, y si investiga algo de lo que tú estás proponiendo, te puedes quemar ahí con ellos. ¿Sí? Bien. Vamos avanzando entonces. Hoy quiero hacer un experimento con lo de los grupos, porque como te mencioné la vez pasada, los grupos son para ustedes, pero vamos a avanzar y ya después, si nos da tiempo, hago el experimento. Ok, entonces la estructura general de un capítulo sería que empieces con un ejemplo que sea como una historia, después vas a explicar qué es lo que pasa en la historia, luego darás algunos argumentos. Ahí es donde vas a incluir estudios, encuestas, citas. Las citas son de otros autores o de personajes reconocidos dentro del área de la que estás escribiendo. Y posterior vas a dar más ejemplos que estén relacionados con, que sean relevantes para el lector. Y finalmente, si el tema que estás abordando te lo permite, puedes poner algunos ejercicios. Ahora, esta es la estructura general, no quiere decir que va a funcionar para todos los libros y con todas las historias. Eso lo vamos a ir avanzando ahorita. Por ejemplo, este libro, el que tengo, Persuasión Empática, 26 sencillas técnicas de persuasión que puedes usar con todos. Entonces, aquí lo que hago es que primero explico de qué se trata, luego para qué sirve, cómo funciona. Aquí omití dar el ejemplo en la primera historia porque abiertamente son técnicas y el lector lo que yo intuí es que quería la técnica como tal. O sea, cuando hay algunas veces que tomas el libro y por el título tú lo que esperas es encontrar rápido lo que buscas, es decir, en este caso las técnicas, porque el subtítulo es 26 sencillas técnicas, entonces son muchas técnicas como para que yo te cuente muchas historias y te explique. Entonces el lector a lo mejor se puede desesperar. Por eso soy muy directo. Aquí déjame dejar de compartir la pantalla por un momento. Ah, no, mejor no. Ahí a lo mejor alcanzan a ver. No, ya se mimetizó. Bueno, a ver, déjame silenciar acá. Carlen parece que trae un carro ahí. Ok, entonces, ¿para qué sirve? 3 renglones. Y luego, ¿cómo funciona? Es la explicación. Ahí sí ya me llevo un poquito más. Y en la explicación también meto un poco de argumentos. Sin embargo, al principio del libro menciono que si quieres saber todas las fuentes de donde saqué estas técnicas, deberías leer mi libro, el primero que escribí, que se llama La llave secreta para influir la mente de una persona. Por supuesto que eso es un truco mío de marketing para que si lees pues tengas que leer el otro si quieres profundizar en el análisis. Ajá. Y luego doy ejemplos. Uno es de seducción y pareja, otro es de ventas y negociación y otro es de liderazgo. ¿Por qué? Porque esos son los nichos de mercado que en el momento que escribí el libro consideré que serían importantes para los lectores. Hacia allá quería dirigir yo mi marketing como autor. ¿Sí? Ok, el ejercicio para el lector puede ser una reflexión, que le hagas 2, 3 preguntas, puede ser, en este caso yo puse una guía de prácticas donde al final de cada capítulo le digo, a ver, todo lo que tienes que hacer en cada técnica es esto, esto y esto, pero ya como por pasos muy concretos.
¿sí? Entonces, punto uno, por ejemplo, aquí, punto uno, selecciona la persona con la que deseas usar esta técnica en el entorno. Punto dos, define cuál es el mensaje que deseas dar a esta persona. Punto tres, trae a tu mente una anécdota de tu vida. Punto cuatro, luego piensa en otra anécdota, la cual puedes relacionar con el punto tres y puedes integrar el mensaje al punto dos. Por supuesto, cuando te lo leo a ti, muy probablemente no te haga sentido lo que estás escuchando porque no has leído el capítulo, pero para el lector sí hace sentido. Eh, También puede ser que lo que le ponga sea un trabajo como de llenar, incluso poner las líneas para hacer anotaciones en el libro. Entonces responde algo así como, la última vez que experimenté ansiedad fue, y ya lo anota, ¿no? La experimenté porque mis pensamientos fueron, y ya anota. Ahora que lo leo, puedo decir que esos pensamientos, una pregunta, ¿no? Algo así como, estoy completamente seguro que esos pensamientos son verdad y ya responde. En caso de responder que sí, puedo confirmar con absoluta certeza que es verdad y en algún momento va a decir que no. Y ya cuando diga que no, le puedes mencionar algo de muy bien o te das cuenta de que son historias en tu cabeza y tú decides a quién hacerle caso, etcétera. Entonces puede servir. Yo casi siempre concluyo un capítulo con un mensaje de motivación. Eso está muy bien también, William. Eso también está muy bien. De alguna manera, como es motivante, pues impulsas a que haga algo el lector. Entonces, muy bien. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué sucede si se trata de una historia? Aquí no te puedo dar una estructura de capítulo como tal, porque las historias varían y cada capítulo va a ser parte de tu vida. Sin embargo, sí hay algunos puntos que hay que cuidar en cada uno de los capítulos. Uno, mantén la secuencia de la historia. A menos que quieras hacer algo así como la película esta de Tiempos Violentos de John Travolta, donde mezclaba el tiempo de un lado a otro, no hagas lo mismo. Ahora, yo no te recomendaría que lo hagas porque tu libro no es una novela. Va a ser una historia para inspirar, o sea, la historia de cómo superé algo. Al principio, sí puedes mencionar como un resumen de cuál fue el problema y dónde estás, y ahí te vas del pasado al presente. Pero ya que empieces con la historia, es importante que vayas uniendo los puntos de cuáles fueron los hechos de lo que te ocurrió para que el lector sepa, te siga y sobre todo para que se enganche. Porque, mira, por ejemplo, hablando de relaciones de parejas, ¿quién se acuerda de su primer beso? El primerito, el primer beso que dieron. Ok, ponme ahí en el chat si te acuerdas, por favor. Sí, sí, ponme en el chat porque en la imagen ya vi algunos babeando ahí, ¿no? Nada más ponme, nada más ponme, dice aquí Milena, yo me acuerdo, Georgina, ¿cómo olvidarlo hoy? Y Betsy, y Jim, yo, sí, claro, sí. Acá Yorkie, Alan, Aaron, William, yo, pero fue con amor. Ay, Tina, no me acuerdo. El beso y yo me quedé tiesa. Ok. Bueno, a lo mejor, bueno, quién sabe qué edad fue, ¿no? Bueno, fíjate. Sí, supongamos que para todos fue una experiencia linda. Puedo escribir un libro al respecto. Dice Georgina, no, bueno, ok. Imagínate que para todos fue algo lindo. Entonces, si cuentas la historia de cómo diste tu primer beso, pues a lo mejor empiezas, vamos a poner un escenario que sea más o menos ideal. Sé que hay muchas variantes, pero si te gustó el beso, lo más probable es que la persona ya la habías visto, ya te gustaba. Entonces, creas así como el escenario y empezamos por decir que pues hay alguien que te gusta, por qué te gusta, qué es lo que te hace sentir, cómo te sientes, luego que vas a verle esa tarde o esa mañana o esa noche, cómo te sientes cuando lo ves o la ves llegar, qué sucede, cómo te sientes otra vez y luego qué pasa momentos antes y entonces prolongas un poquito el momento antes del ¡mua! Y qué es lo que estás sintiendo, cómo tu corazón se acelera, cómo notas que las pupilas de la otra persona se empiezan a dilatar, cómo con la lengua roza sus labios, etcétera. Entonces, sigues una secuencia y la mayoría de las personas que experimentaron un beso que fue agradable,
se van a enganchar. Pero si yo platico la historia y de repente digo, pues fíjate que me sentía muy nervioso cuando sentí sus labios, pero antes, pues bueno, ya me gustaba, pero en el momento tenía así como adrenalina y el corazón me latía mucho. La conocí hacía como 2 años, entonces te das cuenta cómo estamos brincando de uno para otro. Entonces, para muchas personas puede ser difícil seguirte. Si viste la serie de Netflix, una que se llama Dark, entiendes a lo que me refiero. Jim, puedo escribir sobre las actividades y las diferentes etapas de mi vida, ¿no? Sí, de hecho, Jim, podemos escribir sobre el casi todo lo que queramos. Lo importante es la estructura del libro y que sigamos estas indicaciones, esas recomendaciones que te estoy dando para que sea más fácil que te pueda entender el lector. Ahora, siendo responsable también yo, esto que te estoy enseñando para mí ha funcionado, para mis alumnos ha funcionado, pero no es lo único que hay. Hay muchísimas otras técnicas que también te pueden servir y pueden complementar tu redacción. Ser relevante, platica de tu historia solo lo que sea necesario para que el lector comprenda por qué viviste lo que viviste, cómo lo viviste y cómo lo superaste. Ve al punto, lo mismo. Si la información si es demasiado amplio, a lo mejor estás divagando. Yo creo que una historia que es para inspirar puede rondar las 40,000 palabras. Siento que si tu historia tiene 60,000 palabras o más, a lo mejor estás dando demasiados detalles que no son relevantes. Yo me atrevería a pensar que puedes escribir un buen libro con tu historia o con una historia de unas 30,000 palabras. Ahora, no te quedes con esa idea. Si te fluye la creatividad y la información que plasmas en el libro es relevante, déjala. A lo mejor sí es relevante. De todos modos, al final del libro, te voy a recomendar que le des una leída general. Nosotros le llamamos en Autores Implacables de coherencia, perdón. Entonces, es una lectura de todo el libro donde buscamos evaluar que cada capítulo tenga coherencia, que haya una conexión entre todos los capítulos, que te lleve de manera correcta al punto que quieres que llevar al lector y que no haya información que sea relevante, que esté ahí como paja. Bueno, vamos a avanzar. Ok. Te recuerdo, si quieres ayuda para estructurar tu capítulo, por favor puedes contratar una sesión. Esta yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar a hacerlo. Vamos a tener una entrevista de 90 minutos y en ella yo te ayudo. Escucho toda tu idea, la grabo, por supuesto, para poderla revisar y te ayudo a estructurar tu índice de tal forma que te lo entrego en un archivo, te digo qué tienes que escribir en cada capítulo con base en lo que tú deseas y listo, te pones a escribir. ¿Sí? Bueno, esto acuérdate que no puede ser para todos porque no tenemos el tiempo necesario. Ahora sí, vamos a empezar a responder preguntas, dudas que tengas para ir avanzando. Entonces empezamos aquí con Marta García, que ya tenía su manita levantada. Entonces, Marta, por favor. Eh, Norma, me pregunta ¿Sí si me no sabe escuchan? si... Sí, ya te escuchamos. Ahorita te respondo, Norma. Dale, Marta. Marta, Mi pregunta era sobre todo, ¿sí me escuchan? ya te escucho. Hola, ¿sí me escuchan? Te escucho mejor. Ok, gracias. Mi pregunta era sobre todo, tengo, de repente, creo que hay partes porque voy a contar mi historia y voy a intentar ayudar a las personas que piensen que los problemas las superan, en cómo le hice yo, cómo me las di para poder sobrepasarlos. Ajá. Entonces es pues la historia de mi vida. Y lo que quiero hacer es, o sea, de repente me cuesta trabajo saber cuándo estoy como dando demasiado color a mi propio personaje, como, o sea, contando demasiado de mí, y cuándo sí es como irrelevante para la historia porque hay, o sea, hay zonas grises, ¿no? Hay zonas que, bueno, no sé si enterarle a mis posibles lectores que, bueno, soy una persona que le gusta mucho reír, entonces poner ejemplos de las cosas de las que me río, que pueden ser como muy tontas para mucha gente. Entonces, eso me cuesta mucho trabajo dilucidar hasta dónde estoy hablando de más y hasta dónde sí es relevante.
y me preguntaba si hay alguna técnica. Y también para apoyar tu punto, yo hago mucha corrección de estilo y mucha traducción, incluso para estudiantes de doctorado. Y lo que les digo siempre, para que no cantinfleen, es, o sea, imagínate que no es gratis. Imagínate que cada palabra te costara $1,000. Entonces, ¿de veras vas a poner todas esas palabras? ¿De veras necesitas cantinflar de esta manera? Y también el caso de una chica que estaba estudiando el doctorado en historia en la Universidad de Chicago, mandó su escrito a un comité editorial porque había descubierto unos archivos y entonces se lo rechazaron y ella contestó, pero ¿por qué si les estoy mandando información totalmente nueva, nunca nadie la había leído? Y gachísimo lo que le contestó el comité fue, sí, nunca nadie la había leído y nosotros desearíamos tampoco haberla leído, o sea, horrible, la chica llorando, espantoso. Pero pues ese es el asunto, tengo miedo de estar diciendo cosas que nadie tenía por qué enterarse, pues. Ajá, ok. Mira, Marta, lo que yo te recomiendo es que escribas porque si al momento de escribir y que fluye la creatividad, quieres ir controlando qué es relevante y qué no, vas a interrumpir el proceso creativo. Al final del libro, el truco, a la hora de que lo revisamos, de que hacemos, en el caso tuyo, las correcciones, el reto es identificar cuándo las ideas se están repitiendo y qué información no es relevante. Es decir, a veces nos preguntamos más qué voy a poner en el libro y no qué puedo quitar del libro que no es relevante. Y lo que puedo quitar del libro solamente lo voy a saber cuando el libro ya esté escrito, cuando ya tenga el manuscrito. Entonces, tú puedes describir, soy una persona que se ríe de muchas cosas, ¿no? El otro día pasó una mosca y me empecé a reír porque pasó muy cerca. Entonces, a la hora de que lo leas ya con el ojo del lector, puedes determinar si es relevante o no. A lo mejor lo escribes de una forma que parece chusco, o a lo mejor das tus ejemplos, pero en lugar de hacerlos extensos, los reduces. Hablando de la mosca, me, me río de cosas muy simples de la vida, porque pase una mosca, porque prende la tele, porque un niño sonría, porque veo el sol. Entonces, ya mencioné otra vez lo de la mosca, pero di menos detalles respecto a la mosca. O podría dar demasiados detalles. Decir algo así como un día estaba viendo una presentación de cómo escribir un libro y me tocó ver una mosca y me dio mucha risa porque vi sus alitas, cómo las tenía, y entonces empieza a describir la mosca y describes toda la situación y se va alargando. Y ahí hay muchos detalles que podrían no ser relevantes. Pero eso lo vas a conocer cuando hayas escrito el manuscrito. No sé si apoyé un poquito, Marta. Sí, sí, muchísimas gracias. O sea, concentrarme en la historia e incluso, bueno, se me acaba de ocurrir que hasta puedo ligar del episodio de la risa enganchar una parte de la historia para que tenga como más fluidez. Pero, o sea, sí, la idea es primero la historia, ¿no? Más Es que el correcto. personaje, que sería yo, Sí. de todas maneras. Sí, la idea Ok, es muchísimas gracias. excelente. La idea es que puedas soltarte escribiendo. Si ya tienes la creatividad, no aflojes, escribe, porque luego van a llegar momentos en los que a lo mejor no seas tan creativo y necesites hacer una pausa o salir a la calle, hacer algo. Ya hablaremos un poquito más de eso. Ok, bueno, pues para ir concluyendo, si no hay más preguntas, te recuerdo que hay que estar escribiendo. El objetivo son 2,000 palabras por semana o por lo menos un capítulo. Puedes planear unas 500 palabras diarias y el objetivo de tu libro podría ser entre 25 y 40,000 palabras. El objetivo de cada capítulo, yo te recomiendo que sea entre 1,500 y 4,500 palabras para que tengas oportunidad de desarrollar bien los temas usando las máximas de Grice. La siguiente sesión es el próximo sábado a la misma hora
El día lunes voy a mandarles un mail y ay, se me fue el nombre de la Telegram. Y por Telegram también les voy a mandar el enlace para que puedan ver la repetición y chequen ahí cualquier duda que tengan. Acuérdense que las preguntas que vayan saliendo las pueden resolver en la siguiente sesión, ya sea que levanten la manita y yo los apoye o que con sus grupos lo estén haciendo. También la próxima sesión les voy a explicar sobre propiedad intelectual, sobre cómo pueden proteger sus obras para que sin ningún temor puedan compartir con sus compañeros sus textos, lo que van avanzando y sepan que ya está protegida su obra. Asumimos que todos somos buenas personas y no vamos a plagiarnos el trabajo de los demás, pero desafortunadamente no nos conocemos profundamente, no sabemos cómo somos y por eso en la próxima sesión vamos a hablar de propiedad intelectual, para que sepas cómo registrar tu obra, cómo protegerla y libremente compartas con tus compañeros sin mayor problema. ¿Listo? Yo tengo una Pues sí. preguntita, por A ver, favor. dime, Magdalena. Si coincidimos así exactamente, un autor con otro autor, ¿podemos ser coautores? ¿Dos Bueno, eso ya autores sería en un cosa, solo libro? eso ya sería cosa que se ponen de acuerdo entre ustedes. Lo que te Porque se puedo dio esa comentar es que coincidencia. sí, Ujú. puede ser bueno y puede ser no tanto, porque por ejemplo, puede ser que la otra persona con la que te encuentres tenga la idea de escribir el libro solo, entonces es así como, pues está buena la idea, pero no para mi primer libro. O podría ser que le encante, ¿sí? Ahora, si toca que hablan del mismo tema y están en el mismo grupo, todos votan para echar a uno de los dos. No, no se crean. No, lo que van a hacer es Big Brother. despreocuparse. Ándale, Big Brother. Lo que van a hacer es despreocuparse. Cada uno, como lo dijimos en la sesión anterior, tiene un estilo diferente de compartirlo. Entonces, aunque escribieran con la misma estructura, las palabras y los ejemplos y las citas, los argumentos serían diferentes. Entonces, no hay problema. Es una de las bendiciones que tenemos de ser autores. No hay competencia. Cada uno tiene su propio estilo, su propio conocimiento y su forma de narrar. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque nos estamos yendo, nos estamos yendo. Perfecto, bueno, nos vamos. Nos vemos dentro de 8 días y Gracias. pásenla genial. Por favor, Gracias, buenas noches a pónganse a todos. escribir. Sí. ¿Cómo Gracias. contacto los de mi Noches. equipo? Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta Bye. luego.